un reconocido abogado, máster en bioética. Por su trabajo en la defensa de la vida y de los derechos humanos, ha sido reconocido nacional e internacionalmente. Formó parte de la Comisión de Diálogo para la elaboración del Acuerdo San José tras la crisis política de junio 28. Hablamos de Mauricio Villeda Bermúdez, hijo del expresidente Ramón Villeda Morales. Acompáñenme en esta conversación íntima, uno a uno. Haremos un énfasis sobre política, religión y la carrera para unificar el Partido Liberal. Soy Carlos Mendoza. Bienvenidos a Énfasis. Señor Villeda, muchísimas gracias por esta entrevista. Para comenzar con Énfasis, nos gustaría saber cómo nace su aspiración política. Bueno, es una aspiración consultada conmigo mismo y con muchas personas del Partido Liberal. Yo sentía un vacío en la respuesta, en la crítica y en la falta de unidad del Partido Liberal. Y esto nace por la unidad, por desear la unidad del partido y por aspirar posteriormente a la unidad de todo Honduras. Esa es básicamente la intención de esta candidatura por la presidencia, por la precandidatura por la presidencia de la República. ¿Cuáles son las cosas que hizo su padre que usted retomaría en el escenario supuesto que llegara a la presidencia de la República? El Partido Liberal tiene una posición de un liberalismo social. En la época de Villeda Morales se hicieron muchas cosas orientadas en ese sentido. Leyes de reforma agraria, Código del Trabajo, Junta Nacional de Bienestar Social, Ley de Emisión del Pensamiento, hospitales, carreteras, aulas. Yo creo que muchos de esas situaciones sociales siguen en Honduras y hay necesidad, con algunas variantes, por ejemplo, hay necesidad de hacer una continuidad en el área de la salud. No hay lugar en Honduras donde no haga falta continuar un fuerte trabajo para proveer salud a los habitantes, incluso en la capital de la República, en la ciudad de San Pedro Sula. Los hospitales están atestados, muchas veces sin medicinas, muchas veces sin camas, sin instrumentos necesarios para proveer el servicio de salud a la población. En la educación estamos igual. Hay escuelas sin techos, escuelas sin pupitres, escuelas sin maestros, alumnos y padres de familia deseosos de que se provea a los hijos una buena educación. Y hay problemas nuevos también. Aparte de eso, la infraestructura del país. Hace falta hacer muchas carreteras en Honduras, comunicar algunas ciudades, algunas aldeas, algunas comunidades unas con otras, proveer servicios para que los productores de los distintos lugares de Honduras puedan sacar su producción a los mercados. Pero hay problemas nuevos. Hay problemas nuevos como la inseguridad. Ahora se cobra impuesto de guerra al taxista, al que maneja un autobús, al que tiene una pulpería, al que tiene un negocio, al que está en un mall. La inseguridad es tremenda. Entonces creo yo que es un problema nuevo también que hay que atacar. Y no digamos en el campo del narcotráfico. El narcotráfico hay que combatirlo. El narcotráfico está destruyendo a la juventud hondureña y es algo que hay que combatir de frente. No importa quién sea el narcotraficante, pero no se puede permitir que nos sigan contaminando. El 20% de la droga que pasa por Honduras se queda en el país y eso está minando a la juventud. La dependencia de muchas personas hacia la droga en este momento es alta y eso es algo que va a repercutir en la persona, en la familia y en la sociedad. Son nuevos problemas que hay que enfrentarlos de frente. Con este liberalismo del siglo XXI, ¿cómo piensa unificar al partido si precisamente muchos militantes, digamos de esa manera, personas que formaban parte de las filas del Partido Liberal, ahora pertenecen al Frente Amplio Resistencia Popular? Otras personas se han movilizado y han mostrado su apoyo a la candidatura de Salvador Nasralla, por ejemplo, e incluso sabemos de personas del Partido Liberal que ahora están apoyando una candidatura de un nuevo partido que se está formando, que es el Demócrata Nacional, una cuestión así, que se me escapa ahorita el nombre. ¿Cómo vamos entonces a unificar un partido que está primero dividido hacia adentro y luego estas corrientes políticas dentro del mismo Partido Liberal?
Bueno, con los que ya no forman parte del Partido Liberal no se busca una unidad, porque ellos tienen otro camino que han escogido para presentar un nuevo partido político. Tal vez en las elecciones generales nos puedan apoyar, pero en las elecciones internas no. Con los que quedan dentro del Partido Liberal sí busco la unidad. ¿Y cuál unidad? Una unidad que se desprende de los principios del partido. Yo creo que debemos de unirnos no alrededor de una persona, porque las personas somos sustituibles, somos pasajeras, pero las instituciones son permanentes. Entonces creo que debemos de unirnos alrededor de los valores y de los principios del Partido Liberal. El Partido Liberal es rico en ideología y eso es lo que nos debe de unir. Y también el deseo de hacer el bien común. Los partidos políticos no sirven ni deben de servir para el provecho propio. Los partidos políticos deben de servir para buscar el bien común, y el bien común lo que hace es buscar la solución de los problemas sociales. Pero sí hemos visto a estos líderes que están buscando interés propio, ¿no? Dentro de los partidos. Hay muchos en los partidos políticos que lo que buscan es el provecho propio, y yo estoy totalmente en contra de eso. Creo que eso es una especie de piratería política. El querer atrapar el botín y repartirlo no va con la ideología del Partido Liberal. Yo pretendo rescatar esos valores del liberalismo y que el que se meta a política se meta a hacer el bien común. Eso es lo que debe de ser. Villeda Morales decía que los electores lo que hacen es prestarle su voto a los líderes de un partido, a las personas que hacen cabeza en una precandidatura. Pero prestar el voto no significa quedarse con el voto, sino que significa devolverlo. Si a usted le prestan algo, usted lo devuelve. Y cuando el préstamo es en política y el préstamo es un voto, hay que devolverlo en obras, hay que devolverlo en honestidad, hay que devolverlo en combatir la corrupción, hay que devolverlo en las necesidades prioritarias de un país. Entonces, le repito, está bien que existan otras personas que buscan un liderazgo en cualquier otro partido político, pero nosotros lo vamos a hacer dentro del Partido Liberal. ¿Cómo califica el gobierno de Porfirio Lobo? Vamos a ir a una pausa. Cuando regresemos nos da su respuesta, por favor. Continuamos con más de énfasis. Estamos entrevistando al aspirante a la presidencia de la República, el señor Mauricio Villeda Bermúdez. Muchísimas gracias por esta entrevista. Realmente nos parece oportuno en este momento abordar cuál es su calificación hacia el gobierno de Porfirio Lobo. Si yo devolviera la pregunta y le preguntara a usted, Porfirio Lobo recibió un mandato de los electores que votaron por él. La pregunta sería, ¿ha cumplido con ese mandato? ¿Ha satisfecho a las personas que votaron por él? ¿O las personas que votaron por Porfirio Lobo no se sienten representadas por el presidente actual? Esa es la pregunta que yo devolvería. Y ahora la voy a ejemplificar. Hace unos días, en esta ciudad de San Pedro Sula, hubo un foro internacional. Honduras is open for business. ¿Qué se trató en ese foro? Se trató de traer la inversión extranjera a Honduras. ¿Y qué ocurrió una semana después? Se modificaron una serie de leyes y vinieron nuevas cargas impositivas que frenaron esa inversión. Otro ejemplo, ¿cuál fue la promesa de campaña del presidente Lobo? Trabajo y seguridad. ¿Se ha promovido fuentes de trabajo o siguen habiendo personas sin empleo? Esa sería una pregunta para respondernos el planteamiento que él hizo. Y la seguridad, ¿cuál es el esfuerzo que se ha hecho en seguridad? Acabamos de ver más bien que se ha destituido a una persona que estaba luchando por la seguridad en este país, que había estado con asesoría colombiana, con asesoría de los Estados Unidos de América, y de repente se corta a la persona que había sido el diputado más votado de Francisco Morazán y que había ofrecido una lucha por la seguridad. ¿Cuál es el trasfondo de esto, según su criterio? Pueden ser varios. Uno de ellos es quitarle la competencia política
a un precandidato del Partido Liberal con el que el presidente Lobo ha hecho tal vez un pacto político. Ese puede ser uno de los trasfondos que ha ocurrido. Pero sobre un deseo de un precandidato para ser presidente de la República, sobre eso está la seguridad. Y la seguridad del país no se debe descuidar. Ahora que hablas de seguridad, me gustaría entrar un poco en materia de derechos humanos, ya que es un tema que lo ha apasionado a usted y de hecho se ha dedicado a esto por mucho tiempo. El asesinato de mujeres y de personas de la diversidad sexual LGTB, ¿cómo debe Honduras superar o frenar esto? Mire, el tema de hablar de derechos humanos es hablar de dignidad del ser humano. Los derechos humanos se tienen por el hecho de ser persona, por el hecho de ser criaturas. Yo no puedo adquirir derechos humanos, yo traigo los derechos humanos. Y los derechos humanos o derechos civiles tienen que respetarse a cualquier persona. No se puede discriminar absolutamente a nadie, no se debe de permitir la violación de los derechos humanos por el simple hecho de ser persona, por el simple hecho de ser un ser humano. Esa es la norma general y eso es lo que hay que respetar. Cualquier asesinato, cualquier violación de derechos humanos, cualquier tortura, cualquier encarcelamiento en condiciones inhumanas es criticable y debe ser criticable. Ahora, los errores de las personas es otra cosa. Yo puedo criticar el error de una persona, pero no puedo dejar de desconocer que tiene dignidad. Entonces son dos cosas que hay que analizar a la hora de juzgar un hecho concreto. La mayoría de las preguntas que hemos realizado vienen de nuestros televidentes a través de las páginas de Facebook y también de las redes sociales, a través del BlackBerry también. Y alguien nos hace esta pregunta. Primero pregunta qué religión es y también hace la pregunta si es usted Opus Dei. Muy bien, soy católico. En mi hogar fui bautizado católico, confirmado católico, los sacramentos católicos. He tenido la suerte incluso de recibir la unción de los enfermos también en alguna enfermedad. Y sí soy miembro de la prelatura del Opus Dei. Ahora, mucha gente se pregunta, bueno, ¿y qué es el Opus Dei? ¿Qué se ha dicho sobre el Opus Dei? Se han escrito libros, se han hecho películas, y el Opus Dei es una institución de la Iglesia Católica de Honduras. Es una prelatura personal. Tiene un prelado, tiene un clero y tiene unos fieles. Es una institución que fue instituida por el Papa Juan Pablo II, está en más de 80 países del mundo, en Honduras está. Le cuento como anécdota que el fundador del Opus Dei en la Guerra Civil Española estuvo asilado en la legación de Honduras en Madrid y de ahí pudo él escapar de la Guerra Civil Española hacia la parte libre y volver después a Madrid. No tiene doctrina propia, le puedo decir que el Opus Dei no tiene una doctrina propia, sino que tiene la doctrina católica, la doctrina que enseña la doctrina católica. Bien, y en ese sentido vamos a hacer una pregunta y es, también viene del público y es esta ideología conservadora, porque se conoce como conservadora, ¿no contraviene un poco con un Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos? Vamos a ir a una pausa y al regreso me contesta. Continúe con énfasis. Continuamos con énfasis y hablamos con el aspirante por el Partido Liberal a la presidencia de la República de Honduras, el máster en bioética y también abogado especialista en derechos humanos, el señor Mauricio Villeda. Muchísimas gracias por esta entrevista. Hablábamos de si el ser miembro del Opus Dei no contraviene un poco con los intereses de un pueblo laico, considerando que dentro pues, de esta línea de la Iglesia Católica es bastante conservadora. Yo no creo que sea conservadora. Si usted lee los escritos, por ejemplo, del fundador del Opus Dei, ahí lo animan a ser leal, lo animan a ser justo, lo animan a vivir la virtud de la ciudadanía, lo animan a ver al prójimo como prójimo, lo animan a vivir la doctrina social de la Iglesia, lo animan a ver en la pupila de una persona no un enemigo, sino que un hijo de Dios. Entonces no hay nada que dentro del Opus Dei se pueda decir que es conservador.
En otro tema, ¿qué sistema de transparencia planea implementar para evitar, por ejemplo, la malversación de fondos y la corrupción en todas sus manifestaciones? Mire, la corrupción es un mal endémico, es algo que hay que extirpar del gobierno y de la sociedad. No hay corrupto sin un corruptor. El caso que acaba de ocurrir en el gobierno del presidente Lobo, ustedes escucharon hace poco que se hacía la denuncia de corrupción en la empresa nacional portuaria. Ahora, para que ese funcionario de la empresa nacional portuaria se haya convertido en un corrupto, tiene que haber habido un tercero que lo haya llegado a corromper. Creo yo que los organismos contralores del Estado tienen que estar muy pendientes de todos los funcionarios, pero antes que eso, creo que el presidente de la República debe de escoger con pinzas a las personas que van a ser sus funcionarios. Y cuando digo escoger con pinzas, hablo de que tienen que ser personas de una catadura moral lo más transparente que sea, personas que han sido probadas en la vida. Entonces, si yo aplico una medida preventiva, voy a tener menos corrupción. Hace poco también hablaban de cómo se utilizan los fondos de las aduanas terrestres. Si yo tengo un director ejecutivo de ingresos y tengo personas en las aduanas que son honestos, los impuestos que ahí se paguen se van a dedicar para las obras de beneficencia y para el gasto público y para las labores de un gobierno, pero no van a ir a dar a los bolsillos particulares de funcionarios corruptos o de terceras personas corruptas. La corrupción, le repito, hay que extirparla, pero hay que tomar las medidas preventivas para que eso no exista. Una pregunta que me surge a mí es, si a su padre le dieron un golpe de Estado en 2 ocasiones y tuvo que exiliarse en Costa Rica, que usted le acompañó en Costa Rica también y estuvo con él, ¿por qué entonces esa afinidad con Roberto Micheletti en esta situación y no su simpatía hacia Manuel Zelaya Rosales, que fue sacado del país en esa crisis de junio 28 de 2009? Mire, yo creo que hay que ver los orígenes, son 2 situaciones totalmente distintas. El golpe de Estado de 1963 fue un golpe de Estado, fue contra el Estado. Las Fuerzas Armadas sacaron al presidente de la República y a su familia. Las Fuerzas Armadas asesinaron a más de 200 guardias civiles en sus camas. Fue un golpe de Estado cruento, sangriento. Las Fuerzas Armadas abolieron la Constitución de la República. Se comenzó legislando con decretos leyes. Las Fuerzas Armadas ocuparon los puestos de gobierno en la administración pública. Las Fuerzas Armadas sí respetaron a los partidos políticos y no siguieron con procesos electorales. Le pregunto yo a usted, ¿ocurrió eso esta vez? ¿Cuál sería su respuesta? Yo creo que no puedo en este momento dar mi opinión personal porque se trata precisamente de obtener cuál es su versión. Entonces le voy a dar la mía. En esta oportunidad hubo una serie de omisiones que se fueron produciendo una tras otra, una tras otra. Hubo injerencia de un poder del Estado en otros poderes del Estado y se llevó al país a una situación de crisis. Cuando a mí me pidieron que colaborara, fue en una comisión de diálogo, en una plataforma en donde lo que se iba a tratar era de acercar 2 grupos que se encontraban contrapuestos. Yo creo que de las lecciones del pasado hay que aprender para que no se vuelvan a repetir esos hechos. Creo que la democracia es un bien que hay que cuidar. Creo que el ejercicio de los poderes públicos es un bien que hay que cuidar. Que no se entrometa un poder del Estado en otros poderes del Estado. Que se respete la ley, que se respete la Constitución de la República. Esa es una aspiración que deberíamos de tener todos los hondureños. Yo no encuentro, en primer lugar, comparación entre lo que sucedió en 1963 y lo que ocurrió recientemente. Creo que son 2 situaciones que no se pueden comparar unas con otras. Y quiero decirle además
que con los actores que estuvieron involucrados en esas situaciones irregulares, no guardo amistad ni enemistad. Yo no tengo amistad personal con ninguna de las personas que usted mencionó y tampoco tengo ninguna enemistad personal con los que usted ha referido. Quiero decirle que la semana pasada tuve la ocasión de saludar al expresidente Zelaya. Nos encontramos con él, con su hijo, con su esposa, con su hermano, con su madre, y fue una situación normal. Un hola, un qué tal, un abrazo, un cómo estás. No hay ningún resentimiento ni de él hacia mí, ni de mí hacia él. Es una situación normal. La política lo que debe de perseguir en este caso es el bien común. Creo que llevar diferencias políticas a esferas de diferencias personales es algo que hay que evitar. Creo que sobre todo lo que hay que buscar es la unidad y que lo que ocurrió en el pasado nos sirva para que no se vuelva a repetir. Yo estimo mucho al expresidente Zelaya, estimo también al expresidente Micheletti, estimo también a las personas que han estado alrededor de él, a una de las personas que trabajó en el gobierno del expresidente Zelaya. A mí me tocó sacarlo de la cárcel cuando era joven, a través de una persona que estaba ahí mismo. Era un ciudadano francés que llegó con un papelito de cigarro escondido en la boca a mi bufete y cuando lo abrí me decía: Mauricio, estoy preso en la cárcel del barrio Manchén. Y el nombre de él. Yo me fui al barrio El Manchén, hablé con la policía, presenté un recurso de exhibición personal y esa persona salió libre. Después se convirtió en uno de los asesores principales del expresidente Zelaya. O sea que hay relación de amistad y de respeto, y si en algunas cosas no coincidimos, pues todos tenemos la libertad para buscar las soluciones que mejor esperamos para nuestra patria. Sabemos que su agenda es muy apretada, así que muy brevemente, antes de nuestra última pregunta de cierre, junio 28 marcó definitivamente la historia de Honduras. Aún estamos pagando por esa situación que no se pudo resolver de otra forma más elegante quizás. ¿Cómo entonces llevar a Honduras de este retraso, no solo de estos 2 años que han pasado, sino el retraso que estamos viviendo, por ejemplo, 100 años de educación con diferencia de Costa Rica, el retraso económico, somos el segundo país más pobre de la región? ¿Cómo llevar a Honduras a niveles de países más avanzados? Habrán muchas soluciones. Yo le puedo decir que lo primero que hay que hacer es grabarse en el pecho lo que dice el escudo nacional de Honduras, que somos libres, que somos soberanos y que somos independientes. Lo que ha pasado, las crisis que se han producido en Honduras, ha sido precisamente por olvidar que somos soberanos y por querernos someter a los dictados de fuerzas externas a Honduras. Creo que debemos de poner sobre todo y enfrente el amor patrio y dedicarnos a respetar las leyes y a respetar la Constitución de la República. No es posible que estemos promoviendo la división de clases y que estemos promoviendo también la división entre el Poder Ejecutivo y, por ejemplo, la empresa privada. No concibo cómo el presidente actual está en un enfrentamiento con la empresa privada. Creo que lo que tenemos que hacer es aprender de las lecciones del pasado, pero no solamente de las lecciones de Honduras, sino que de las lecciones a nivel mundial. Y con relación al retraso, hemos perdido muchos años y debemos de recuperarlos. Y la única forma de hacerlo es aprovechando el tiempo. El tiempo es algo que pasa y que no se vuelve a recuperar, pero el tiempo que nos quede en adelante tenemos que tratar de recuperarlo a un 100%, a un 150%. Si los niños solo han ido 200 días de clase a la escuela, tratemos de que vayan más años de clases. Si los niños solo han podido estudiar la mitad de sus textos, tratemos de que recuperen eso. La educación, la cultura, el aprovechamiento del tiempo, la lucha contra la corrupción, el dedicarse a resolver los problemas sociales como en la parte de salud, la infraestructura, la mendicidad,
si le ponemos frente a todo eso, si creamos fuentes de trabajo, si buscamos cooperación internacional, si tenemos personas capaces y decentes al frente de nuestras instituciones, creo que vamos a poder pasar del tercer mundo al primer mundo. La última pregunta para terminar es, ¿cómo planea enfrentar la crisis que se vive, llamémoslo terrible crisis, que se vive en el Bajo Aguán? Mire, el Bajo Aguán no es solamente un problema de tierras. El Bajo Aguán también es un problema de narcotráfico. Y usted como periodista lo tiene que saber. En el Bajo Aguán hay carreteras que no son transitables para vehículos de cierta hora en adelante y que se convierten en pistas de aterrizaje, que se ponen toneles con luminarias en la parte de arriba y las avionetas pueden aterrizar en ese lugar. O sea que el Bajo Aguán no solamente es un problema de tierra, sino que es un problema también de narcotráfico. Y no debemos de engañar a la teleaudiencia. Hay que decirle la verdad. Es un problema complejo, es un problema que puede estar inspirado también desde fuera. Lo que tenemos que hacer es respetarnos unos a otros. Si ahí hay propiedad privada, respetemos la propiedad privada. Si ahí hay condiciones de trabajo, respetemos las condiciones de trabajo. Si ahí debe de haber autoridad, que exista autoridad. Si ahí hay que resolver problemas, que se resuelvan los problemas. Si ahí hay narcotráfico, que se persiga al narcotráfico. Si ahí hace falta más autoridad, que haya más autoridad. Pero no dejemos de hacer lo que tenemos que hacer. Creo que el problema del narcotráfico se debe mayoritariamente a que no se ha querido resolver el problema. Si el gobierno tomara una decisión más fuerte respecto al Aguán, ya se hubiesen resuelto los problemas. Esa es mi respuesta. Muchísimas gracias por su tiempo, por estar con nosotros en Énfasis. A sus órdenes. Le deseamos éxitos en sus aspiraciones políticas. Muchas gracias. Y a ustedes los dejamos y les agradecemos, por supuesto, por habernos acompañado y los dejamos con los avances del próximo Énfasis. Una historia poco conocida. Una mujer que mantuvo unida a su familia durante una terrible crisis. El apoyo ciego a su esposo mientras este fungió como presidente interino. En una conversación íntima, uno a uno, hablamos con Xiomara Micheletti sobre su responsabilidad como madre, esposa y con ella misma. La primera dama no reconocida de Honduras. Acompáñeme en el próximo Énfasis.